En este canal no suelo hablar de temas que ya fueron contados hasta el hartazgo. Y si hay una historia que encaja perfecto en esta categoría es la del Titanic. No solo existe una de las películas más exitosas de la historia, sino que también hay cientos de documentales, libros, investigaciones y hasta conspiraciones sobre lo que pasó aquella fatídica noche de abril de 1912. Pero hay algo que hace que este caso sea especial. El Titanic no fue solo un desastre marítimo, sino que fue la historia que me hizo interesarme por justamente la historia. Fue el primer tema que me llevó a perderme en horas de investigación en internet y además una de las películas que más veces vi en mi vida. Y por eso hoy, cuando al momento de la publicación de este video se cumplen exactamente 113 años del hundimiento, vamos a hablar del Titanic de la manera más completa posible. A finales del siglo XIX y principios del XX, la industria naval atravesaba una feroz carrera por dominar el Atlántico. La compañía Cunard Line lideraba el mercado con los transatlánticos más veloces del mundo, el Lusitania y el Mauretania, capaces de cruzar el océano en menos de 5 días. Eran un símbolo de innovación y prestigio. En paralelo, la compañía White Star Line, en lugar de entrar en la competencia por la velocidad, apostó por el lujo y el confort, dirigiéndose a la élite adinerada y a aquellos que buscaban una experiencia de viaje inigualable. Así nació la idea de construir 3 barcos gigantes, el Olympic, el Titanic y el Britannic, que no serían los más rápidos, pero sí los más imponentes. La estrategia de la compañía era clara, no importaba llegar primero, sino llegar con el máximo lujo y comodidad. Y por eso los pasajeros de primera clase disfrutarían no solo de interiores inspirados en los grandes palacios europeos, con detalles en madera tallada y lámparas de cristal, sino que también de servicios exclusivos, como baños turcos, gimnasios, piscinas y salones de té. Y esa apuesta por el confort tenía consecuencias. A diferencia de la competencia, Cunard Line, que diseñaba barcos livianos y aerodinámicos, White Star Line creó estructuras masivas que priorizaban la estética por sobre la maniobrabilidad. La construcción del Titanic comenzó en marzo de 1909 en Belfast, Irlanda. El diseño estuvo a cargo de Thomas Andrews, un ingeniero que no solo supervisó cada detalle, sino que además iba a estar a bordo en el viaje inaugural. El casco del barco fue ensamblado con más de 3 millones de remaches y la estructura tenía una longitud de 269 metros y una altura de 53. Para la época, un monstruo flotante. La construcción duró unos 2 años y tuvo un costo de $1,5 millones de libras esterlinas, lo que es el equivalente a cientos de millones en la actualidad. Estaba hecho de placas de acero remachadas con hierro forjado, tenía 2 motores, 4 chimeneas y pesaba unas 46.328 toneladas. Finalmente, el 31 de mayo de 1911, miles de personas se reunieron para presenciar la botadura del Titanic, es decir, para verlo tocar el agua por primera vez desde su construcción. Y es que esta no era una embarcación cualquiera, se decía que era prácticamente insumergible, ya que tenía un sistema de compartimientos estancos que, en teoría, permitiría que el barco flotara incluso si varios de estos se inundaban. Luego del evento, el Titanic pasó casi un año más en equipamiento y pruebas hasta estar completamente listo para su viaje inaugural, que sería el 10 de abril de 1912. Sin embargo, se estima que una semana antes de la fecha pactada, un incendio se desató en uno de los búnkeres de carbón, ubicados cerca de la sala de calderas. Estos incendios no eran raros en los barcos a vapor, ya que el carbón podía combustionar espontáneamente debido al calor y la presión acumulada. Sin embargo, lo preocupante en este caso fue que el fuego se mantuvo activo incluso después de zarpar, ya que era muy difícil de controlar. Y uno de los datos más inquietantes es que esto podría haber debilitado el casco del barco. Es que este incendio ocurrió bastante cerca de la zona donde luego impactó el iceberg y por eso algunas teorías sugieren que las llamas calentaron y fragilizaron la estructura de acero y que eso no le permitió soportar el impacto. Aunque esta hipótesis sigue en debate, varios expertos creen que el incendio fue un factor adicional que aceleró el hundimiento. Pero volvamos a aquel 10 de abril. El Titanic estaba listo para partir desde el puerto de Southampton, Inglaterra. Su destino final era Nueva York, pero antes haría escalas en Cherburgo, Francia y Queenstown o Cobh en Irlanda.
A bordo había 2.224 personas, entre pasajeros y tripulación, además de varios animales, autos, obras de arte y correo, ya que también operaba como buque postal. A las 12 del mediodía, con Edward John Smith en el timón, el Titanic zarpó y la travesía ya comenzó con un pequeño accidente. El enorme desplazamiento de agua generado por el transatlántico succionó un buque vecino, el Nueva York, rompiendo sus amarras y acercándolo peligrosamente a la popa del barco. Por suerte, la tripulación del Titanic logró maniobrar a tiempo y evitar el accidente tan solo por unos metros. Este hecho retrasó unos minutos la partida y hoy en día hay quienes especulan con que, si el Titanic hubiera chocado y demorado algunas horas su travesía, quizá no se habría encontrado con el iceberg en la misma fecha y lugar. Ese iceberg, el que cambiaría el curso de la historia y el que hizo que hoy en día exista este video, había comenzado a formarse unos 3.000 años atrás, cuando la nieve se acumuló sobre un glaciar en la costa occidental de Groenlandia. Durante siglos y siglos, la presión convirtió esa nieve en una inmensa masa de hielo, que continuó avanzando lentamente hacia el mar. Finalmente, en algún momento entre 1910 y 1912, un enorme fragmento se desprendió del glaciar y comenzó su viaje a la deriva. Empujado por las corrientes, flotó lentamente a unos 0,7 km por hora, cruzó el estrecho de Davis y se incorporó a la corriente del Labrador, que lo arrastró hacia aguas más cálidas, erosionándolo y haciéndolo aún más traicionero. En abril de 1912 ya había recorrido casi 5.500 kilómetros desde su desprendimiento y estaba por pasar justo por la ruta del Titanic. Una vez en alta mar, la vida a bordo dependía de la clase en la que viajabas. En primera, los pasajeros tenían acceso a todas las comodidades, pero en tercera, en cambio, las condiciones eran mucho más precarias: habitaciones compartidas y un comedor comunitario con comida básica. A las 6:30 de la tarde el barco llegó a Cherburgo, en Francia. Ahí subieron varios pasajeros considerablemente importantes como John Jacob Astor IV, quien sería el hombre más rico a bordo, y Benjamin Guggenheim, magnate estadounidense de la industria minera y metalúrgica, quien subió con la cantante Leontine Aubert, quien era su amante, y su mayordomo Victor Giglio. Luego, el barco partió rumbo a Irlanda. El 11 de abril a las 11:30 de la mañana, el Titanic hace su última parada en Queenstown, Irlanda. Ahí suben los últimos pasajeros, en su mayoría inmigrantes de tercera clase, bajan otros que no harían la travesía completa y se cargan las últimas bolsas de correo. A las 13:30 zarpa hacia Nueva York. A partir de ese momento, el Titanic no volvería a hacer escalas ni a tener contacto con tierra firme. El viernes 12 y sábado 13 de abril el barco navegó sin problemas en mar abierto y si bien recibió varios avisos de icebergs en la ruta, no se redujo su velocidad. Y así llegamos al domingo 14 de abril. En ese entonces, el Titanic se encontraba navegando por el Atlántico Norte. La temperatura había bajado considerablemente y a medida que avanzaba la noche, el mar se volvió mucho más tranquilo de lo normal. Un detalle que, lejos de ser una ventaja, terminó jugando en su contra. Si no olas rompiendo contra los icebergs, era más difícil detectarlos a simple vista. Entre las 9 y las 10:30 de la noche, varios barcos enviaron avisos de grandes bloques de hielo en la zona. Poco más de una hora después, a las 11:40 de la noche, el vigía Frederick Fleet divisó un gigantesco iceberg emergiendo de la oscuridad a unos 500 metros de distancia. Sin binoculares disponibles, solo pudo tocar la campana 3 veces y anunciar a los gritos que había un iceberg enfrente. Cabe destacar que los vigías no tenían binoculares porque el segundo oficial David Blair, que se había retirado del viaje a último momento, se había llevado accidentalmente la llave del armario donde estaban guardados. Por eso, tanto Fleet como sus compañeros debían vigilar a ojo desnudo. Se cree que, con binoculares, hubieran tenido un poco más de tiempo de respuesta. En el puente de mando, el primer oficial William Murdoch reaccionó de inmediato. Ordenó girar bruscamente a estribor, es decir, a la izquierda, y reducir la velocidad.
Pero en un barco de más de 46.000 toneladas, esas maniobras no se ejecutaban al instante. El Titanic avanzaba a más de 40 kilómetros por hora y aunque el timón se giró al máximo, el barco tardó segundos eternos en responder. Y un pequeño dato sobre el iceberg. Algunos sobrevivientes aseguraron que no era completamente blanco, sino azul oscuro o incluso negro. Este tipo de icebergs existen y son más difíciles de ver de noche, ya que reflejan menos luz. Además, los estudios sobre el naufragio indican que el daño al casco no se limitó a un solo punto, sino que se extendió por varias secciones, lo que sugiere que el impacto fue más grave de lo que inicialmente se pensó. Si bien se intentó esquivarlo, el Titanic golpeó el iceberg con su costado derecho. La estructura del barco se deslizó contra el hielo y la presión provocó que las uniones de los remaches cedieran, separando las planchas de acero y permitiendo la entrada de agua en al menos 5 compartimientos estancos y sellando su destino. En la cubierta, algunos pasajeros sintieron una leve vibración, otros vieron pequeños trozos de hielo caer sobre la cubierta, y muchos ni siquiera notaron el impacto. Sin embargo, en las entrañas del barco, el agua comenzó a filtrarse rápidamente en la sala de calderas, inundando los compartimientos afectados en cuestión de minutos. Si bien la tripulación intentó contener la inundación, el agua avanzaba sin control. Para las 11:49 de la noche, casi 4 millones de litros de agua ya habían ingresado al barco. El destino del gigante metálico, detenido en plena oscuridad en medio del inmenso océano, estaba escrito. Al poco tiempo, la inclinación del barco empezó a hacerse evidente. I don't know whether you gentlemen have noticed it, but this ship has gotten quite a list on it now. That's not right. Well, I don't suppose that's very serious. Can't sink this boat, that's quite certain. El agua avanzaba rápidamente por los corredores de tercera clase, atrapando a muchos pasajeros que no lograban encontrar la salida. Mientras tanto, la tripulación evaluaba los daños. Numbers 1 and 2 holds, mail room, boiler room 6 and 5. That means a gash 300 foot long from there to there, below the waterline. The pumps are keeping the water down in this boiler room, but the first 5 compartments are flooding. Well, what's the answer? She's going to sink, Captain. But she can't sink. She's unsinkable. She could float with any 3 of her first 5 watertight compartments flooded. You could even float with 4 of them gone. You can't float with all 5 full up. Weight of water in the bow is going to pull her down by the head. You're going to get the 5th watertight compartment overflowing into the 6th, 6th into the 7th, and so on as she gets lower. En este momento es cuando la orquesta del Titanic, dirigida por Wallace Hartley e integrada por 8 músicos, comenzó a tocar en un intento de calmar a los pasajeros y evitar el pánico. Tan solo una hora después, a las 12:45 de la noche, la proa ya se había inclinado considerablemente, por lo que se empezaron a bajar tranquilamente los primeros botes salvavidas. Y acá también vale destacar algunas cosas. Uno de los aspectos más criticados del Titanic fue la falta de estos botes, pero el problema no era solo la cantidad, sino que también las normativas de aquella época. Y es que en 1912 las regulaciones marítimas no exigían que los barcos tuvieran botes suficientes para todos los pasajeros, sino que la cantidad se calculaba según el tonelaje del barco. Y si bien el Titanic tenía espacio para 64 botes, la compañía solo instaló 20, cumpliendo con el mínimo requerido por la ley. Además, se creía que los botes solo serían necesarios para trasladar pasajeros a un barco de rescate cercano ida y vuelta, no para evacuar a todos al mismo tiempo. También se consideró que llenar la cubierta con demasiados botes afectaría la estética y daría la impresión de que el Titanic no era un barco tan seguro. Y a todo eso se le sumó una evacuación desorganizada. Por miedo a que los botes se hundieran si iban demasiado cargados, muchos fueron lanzados al océano con espacio de sobra. El primer bote salvavidas que bajó, por ejemplo, tenía capacidad para 65 personas, pero solo llevaba 28. Además, muchos oficiales no estaban entrenados para manejarlos correctamente, lo que provocó que algunos hasta se dieran vuelta antes de que la gente pudiera subir. Retomando, lentamente la tripulación comenzaba a escoltar a los pasajeros de mayor poder adquisitivo hacia los botes, pero en paralelo, en tercera clase, la situación era muy diferente. La falta de información, la barrera lingüística y los laberínticos pasillos dificultaban el acceso a la cubierta. Algunas puertas permanecieron cerradas, retrasando la evacuación de cientos de inmigrantes que intentaban salvarse. Mientras tanto, la radio del Titanic enviaba señales de auxilio desesperadas, mientras bengalas blancas se lanzaban al cielo en un intento de ser vistos en el oscuro e infinito horizonte.
Uno de los barcos más cercanos, el Californian, estaba a solo 30 kilómetros, pero su operador de radio, Cyril Evans, había apagado el equipo tras su turno y nunca recibió la llamada de socorro. Varios tripulantes del Californian vieron las bengalas, pero su capitán asumió que no eran señales de emergencia y no tomó medidas. Quienes sí respondieron fueron los del RMS Carpathia, que anunciaron que irían en auxilio del Titanic. Sin embargo, estaban a más de 90 kilómetros de distancia y tardarían al menos 4 horas en llegar. Para ese entonces, el Titanic solo tenía, como máximo, 2 horas antes de desaparecer bajo el agua. Sir, we've contacted the Carpathia, eastbound from New York. She's on her way to it. Well, how far away is she? 58 miles, sir. She's making all possible speed. Should reach us in 4 hours. 4 hours. Well, what about that ship over there? About 10 miles away. You can see a light. Isn't she replying? No, sir. Well, She'd blast our ears off if she did. Maybe she can't keep a 24-hour watch. Maybe she hasn't got wireless at all, sir. all right, Bride, thank you. A la 1:30 de la mañana, la inclinación era aún mayor. El agua ya había alcanzado el puente de mando y el pánico comenzaba a apoderarse de la cubierta. Algunos intentaron colarse en los botes, que seguían bajando con menos de la mitad de su capacidad, mientras que otros simplemente se resignaban a su destino. Mientras tanto, varios barcos confirmaban que estaban en camino, incluido el Olympic, uno de los gemelos del Titanic, pero ya era demasiado tarde. Los minutos pasaban y el Titanic se inclinaba cada vez más. A la 1:45 de la mañana salió el último mensaje del que se tiene registro. Ven lo más rápido posible. La sala de máquinas está inundada hasta las calderas. Mientras tanto, la orquesta seguía tocando y varias personas suplicaban a los botes que regresaran para rescatar a más pasajeros, pero todos los pedidos eran en vano. En la sala de máquinas, el ingeniero jefe Joseph Bell y su equipo seguían trabajando para mantener la electricidad encendida el mayor tiempo posible, permitiendo que más personas abordaran los botes y que la radio siguiera enviando señales de auxilio. Para las 2:10 de la madrugada, la popa ya se había elevado a casi 45 grados. En este punto, todo lo que no estaba asegurado empezó a deslizarse directo al mar. Sillas, mesas y muchas de las 1.500 personas que aún seguían a bordo. En el interior del barco, por el contacto con el agua helada, las calderas comenzaron a explotar y la banda dejó de tocar. La gente, desesperada, intentaba subir a cualquier bote salvavidas antes de morir congelada. A las 2:18, las luces del Titanic parpadearon por última vez antes de apagarse por completo. Tan solo 2 minutos después, la inclinación extrema de la popa provocó que el casco se partiera en dos. La proa se hundió rápidamente, mientras que la popa permaneció brevemente en la superficie antes de precipitarse al fondo del océano. A las 2:20 del 15 de abril de 1912, el Titanic desapareció bajo el agua. La mayoría de los botes salvavidas, alejados del lugar del hundimiento, flotaban en la oscuridad con cientos de pasajeros a bordo, mientras que en el mar solo quedaban gritos y restos del naufragio. Más de 1.500 personas quedaron a la deriva en las heladas aguas del Atlántico, luchando por mantenerse a flote. Algunos gritaban pidiendo ayuda, otros intentaban subirse a los restos del barco y muchos simplemente quedaron inmóviles por el frío extremo. Y es que el Atlántico Norte en abril es un lugar letal. La temperatura del agua aquella noche era de menos 2 grados centígrados, lo que significaba que una persona promedio no sobreviviría más de 15 minutos antes de sucumbir a la hipotermia. Los botes más cercanos no regresaron de inmediato, porque sus ocupantes temían que los sobrevivientes, desesperados, los hicieran volcar. Cuando finalmente regresaron, se encontraron con cientos de cadáveres flotando. El rescate no llegó a la zona hasta casi 2 horas después, cuando el Carpathia arribó a la zona a las 4:10. Desde esa hora hasta las 6 de la mañana, 18 botes fueron rescatados. Los últimos 2 fueron el bote A y el B, que fueron encontrados recién a las 8:15 de la mañana. En este último había 13 personas que estaban de pie sobre el bote volcado. Habían pasado casi 6 horas expuestos al frío extremo y flotando a la deriva. Uno a uno, los sobrevivientes, algunos en shock y otros con hipotermia, fueron subidos a bordo del barco. De las 2.224 personas que viajaban en el Titanic, solo 706 lograron sobrevivir. Cuando el Carpathia llegó a Nueva York la noche del 18 de abril, miles de personas lo esperaban en el puerto. La gente incluso llevaba abrigos para los sobrevivientes. Las noticias del hundimiento ya habían dado la vuelta al mundo, pero con la llegada de quienes habían logrado escapar del naufragio, la magnitud de la tragedia se hizo aún más real.
La primera reacción fue buscar culpables. En Nueva York y Londres se abrieron investigaciones oficiales para determinar qué había salido mal. Se cuestionó la falta de botes salvavidas, la velocidad a la que navegaba el Titanic en una zona con icebergs y la inacción del Californian. El capitán de ese barco, Stanley Lord, negó haber visto los llamados de auxilio, pero su reputación quedó arruinada. Durante años se debatió si el Californian realmente pudo haber salvado más vidas si hubiera reaccionado a tiempo. Mientras tanto, la White Star Line, empresa dueña del Titanic, intentó minimizar la catástrofe. En los días siguientes envió telegramas asegurando falsamente que no había víctimas fatales, incluso cuando la magnitud del desastre ya estaba confirmada. Días después, protagonizó otro gesto cuestionable. Intentó cobrarle a los empleados sobrevivientes el costo de los uniformes que habían perdido en el hundimiento. Fuera de las oficinas de la compañía, la gente se reunía esperando novedades y respuestas. Finalmente, las dos investigaciones oficiales, es decir, la del Senado de los Estados Unidos y la de la Junta de Comercio británica, concluyeron que no hubo un único culpable por lo ocurrido, sino una serie de errores y negligencias que contribuyeron a la tragedia. No se declaró culpable a ninguna persona en particular y ningún miembro de la White Star Line fue enjuiciado, aunque su presidente, Bruce Smythe, fue duramente criticado por abordar un bote salvavidas mientras otros morían, pero así todo no fue acusado de ningún delito. Un mes después del hundimiento, un barco se encontró de casualidad con uno de los últimos botes salvavidas. A bordo había 3 cadáveres en descomposición. Las aseguradoras también tuvieron que pagar fortunas por los millonarios que murieron en el naufragio. Uno de los reclamos más grandes fue el de la familia del ya mencionado John Jacob Astor IV, el hombre más rico del barco. Dato de color, cuando su cuerpo, que logró flotar durante días gracias a un gran abrigo de piel que se había puesto, fue recuperado, llevaba más de $2.000 en efectivo en los bolsillos. En la autopsia se dictaminó que murió por un golpe en la cabeza, lo que sugiere que algo pesado le cayó encima mientras el barco se hundía. Y de más está decir que esa no es la única historia interesante respecto a los sobrevivientes. Por ejemplo, el director de la orquesta, Wallace Hartley, metió su violín dentro de un estuche impermeable y se lo ató al cuerpo antes de caer al agua. El instrumento pudo ser recuperado y fue entregado a su prometida, Maria Robinson. En 2006, el violín fue encontrado en un ático dentro de una funda y con una inscripción de María. En 2013, después de 7 años de análisis forenses y autentificación, se confirmó que era el violín real y fue subastado por $1,5 millones. Otra historia llamativa es la de Ramón Artagabeitia, uno de los 3 pasajeros uruguayos a bordo del Titanic. Lo curioso es que años atrás había logrado sobrevivir al incendio y posterior naufragio del América. Después de esa experiencia, desarrolló un gran miedo a viajar en barco. Antes de subir al Titanic, envió una carta a su familia, donde escribió sobre su tranquilidad respecto a la seguridad del barco y donde además destacaba que el gigante tenía un sistema de comunicación inalámbrica que permitiría pedir ayuda en caso de emergencia. Ramón falleció en el naufragio y la carta se subastó también en 2013 por $12.000. Los otros 2 uruguayos eran Francisco y José Pedro Carrau, tío y sobrino. Masabumi Hosono, por su parte, era el único japonés en el Titanic. Al volver a su país fue criticado y humillado, ya que en la cultura japonesa de la época se esperaba que un hombre en su posición hubiera muerto con honor en lugar de salvarse. Su historia se conoció en 1997, cuando se encontraron sus memorias personales sobre el naufragio. Por otro lado, lo primero que hizo el magnate Benjamin Guggenheim fue acompañar a su amante a un bote salvavidas. Al ver que él no iba a poder subir, volvió a su habitación, se puso su mejor traje, se sentó en el salón principal y esperó la muerte. Se dice que antes de que el barco se hundiera, le dijo a un mayordomo: "Nos hemos vestido con lo mejor y estamos preparados para hundirnos como caballeros". Mr. Guggenheim. These are for you, Mr. Guggenheim. No, thank you. We have dressed now in our best and are prepared to go down like gentlemen. Otra historia fue la de Charles Haugen, el jefe de panaderos del barco. Cuando el Titanic comenzó a hundirse, se tomó una botella entera de whisky para calmar los nervios y en lugar de entrar en pánico, se quedó en la popa del barco hasta el último segundo. Cuando finalmente cayó al agua, su cuerpo resistió la hipotermia durante más de 2 horas, algo prácticamente imposible. Se cree que el alcohol dilató sus vasos sanguíneos y evitó que su temperatura bajara demasiado rápido. Finalmente, fue rescatado con vida y sin congelación graves. Thank you, sir.
Y, por supuesto, entre los pasajeros había gente muy joven, como Milvina Dean, quien tenía solo 9 semanas de vida cuando el Titanic se hundió. Fue la última sobreviviente en morir en 2009 a los 97 años. Un hecho curioso también se da en torno a otro de los pasajeros de primera clase, William Thomas Stead, un reconocido periodista británico que en 1886 escribió un relato sobre un naufragio donde muchas vidas se perdían por la falta de botes salvavidas, en una clara advertencia a la industria naviera. Pero luego, en 1892, publicó From the Old World to the New, donde un transatlántico choca contra un iceberg en el Atlántico. Stead murió en el hundimiento del Titanic. Y cabe destacar que no es la única ficción que, entre muchas comillas, presagió la historia del Titanic. En 1898, un escritor llamado Morgan Robertson publicó una novela donde se narraba el hundimiento de un transatlántico llamado Titán, que chocaba contra un iceberg en el Atlántico y se hundía por la falta de botes salvavidas. Las similitudes con el Titanic resultaron escalofriantes, y tras el desastre de 1912, la novela se hizo extremadamente popular y muchos comenzaron a llamar a Robertson el Nostradamus del mar, aunque él mismo negó cualquier capacidad profética y explicó que solo se basó en la lógica y la experiencia. Los barcos eran cada vez más grandes y rápidos y no era descabellado pensar que alguno terminaría chocando contra un iceberg. Pero sin dudas, una de las historias más llamativas es la de Violet Jessop, nacida en Argentina, específicamente en Bahía Blanca, pero criada en Inglaterra, consiguió trabajo en la White Star Line en 1910 y un año después comenzó a trabajar en el Olympic, uno de los barcos gemelos del Titanic. Mientras navegaba cerca de la costa británica, el barco chocó contra un crucero de guerra y sufrió graves daños, aunque logró llegar a puerto sin hundirse. Violet, claro, salió ilesa y no se imaginaba lo que le faltaba vivir. Y así, en 1912, aceptó trabajar en el Titanic. En el hundimiento logró subir al bote salvavidas 16 y rescatar también a un bebé. Horas después, logró ser rescatada por el Carpathia. Y eso no es todo. Años después, en 1916, fue reclutada como enfermera de la Cruz Roja y asignada al tercer barco gemelo del Titanic, el Britannic. Pero mientras navegaba, el barco chocó contra una mina y se hundió en solo 55 minutos. Violet saltó al agua para salvarse, pero fue succionada por las hélices del barco. De todas formas, logró sobrevivir, aunque con una fractura en la cabeza. A pesar de todo, siguió trabajando en barcos hasta los años 50 y falleció en 1973 a los 83 años. Otro argentino a bordo era Edgar Samuel Andrew, nacido en Río Cuarto, Córdoba. Con 16 años viajó a Inglaterra para continuar sus estudios. Inicialmente tenía previsto embarcarse en el Oceanic el 17 de abril de 1912, pero debido a una huelga de carboneros que suspendió ese viaje, cambió su pasaje al Titanic, que zarpaba unos días antes. Su cuerpo nunca fue recuperado, pero sí su maletín, que fue extraído de las profundidades en el año 2000. Desde ese año, sus pertenencias se pueden ver en diversas exposiciones. Antes de embarcar, Edgar describió una carta a su amiga Josefina Cowan en Buenos Aires, expresando su descontento por el cambio de planes. Figúrese, yo sí que me embarco en el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro nada de orgulloso, pues en estos momentos desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del océano. Pequeño dato extra, gracias a los taninos utilizados en el proceso de curtido, los bolsos recuperados del Titanic se mantuvieron sorprendentemente intactos durante más de un siglo, en algunos casos hasta conservando de forma intacta su contenido. En 1979, la BBC estrenó un especial con nuevos testimonios de algunos sobrevivientes. I never would have left the ship. But a sailor came along and he said, "Say you don't want to be saved. Well, I'll save your baby." And he grabbed this pig from under my arm and he tossed it in the lifeboat. And I turned to this man Monk and I said, "That does it." But when they threw that pig, I knew it was my mother calling me. Higher and higher in the air, and I thought, well, now I'll go, and I dropped in. I had a lifebelt on, and I hit the water with a terrific crack. There were bodies all over the place. And then I looked up at the Titanic. Propellers were right out of water, see the bottom, and then gradually she glided away, and that was that. That was the last of the Titanic. I didn't want to die. I mean, I didn't see much chance of living, but I was gradually getting frozen up. And by the grace of God, I came across a lifeboat, and they pulled me in. Bother you like you have been today? Talking about it? I should probably dream of that tonight, have another nightmare. You'd think I'm too old for that, but you'd be amazed. You lie in bed at night and
the whole thing comes round again. Como mencioné anteriormente, no solo había pasajeros humanos en el Titanic. A bordo viajaban al menos 12 perros, de los cuales solo 3 lograron sobrevivir, ya que sus dueños lograron subirlos a los botes salvavidas, aprovechando que eran pequeños y que podían esconderlos en mantas o bolsos. Los que sobrevivieron fueron Lady, una pomerania de la pasajera Margaret Hayes, San Yat-sen, un pequinés de Henry y Myra Harper, y otro pomerania, cuyo nombre se desconoce, propiedad de Elizabeth Rothschild, quien se negó a separarse de su mascota y logró embarcarlo en el bote. Los perros más grandes no corrieron la misma suerte. Algunos quedaron encerrados en la bodega, mientras que otros fueron liberados en un intento desesperado por salvarlos. Un testigo aseguró haber visto un perro gigante nadando en el agua antes de desaparecer. Y además de los perros, en la bodega se transportaban aves como pájaros cantores y pollos, estos últimos como parte del suministro de alimentos del barco. También se cree que había un gato llamado Jenny, que vivía en la cocina y que era el encargado de cazar ratones. Según algunas versiones, Jenny abandonó el barco en Southampton antes de zarpar, lo que la habría salvado del naufragio. Y cabe destacar que un mito frecuente es que el Titanic transportaba caballos, pero esto es falso. No hay registros de que el barco haya llevado equinos en su travesía. Unos 330 cuerpos fueron rescatados en total, pero más de 1100 jamás fueron encontrados. Muchos cadáveres, especialmente los de pasajeros de tercera clase o tripulación, fueron devueltos al mar por orden de las autoridades, ya que los barcos encargados de la recuperación no tenían suficiente espacio o recursos para transportarlos a todos. Algunos expertos creen que, por la temperatura del agua, los cadáveres podrían haber permanecido intactos por un largo tiempo antes de hundirse. Durante más de 70 años, el Titanic permaneció en el fondo del océano sin que nadie supiera exactamente dónde estaba. Se creía que los restos habían sido completamente destruidos por la presión del agua, pero en 1985, el oceanógrafo Robert Ballard lideró una expedición que cambiaría esta historia. Con la ayuda de un submarino no tripulado, exploraron el fondo del Atlántico Norte a más de 3.800 metros de profundidad. Después de varias horas de búsqueda, encontraron una de las calderas del Titanic. Poco después, aparecieron los primeros restos del casco. Durante décadas, los testimonios de los sobrevivientes habían mencionado que el barco se había quebrado antes de hundirse, pero muchos expertos lo habían descartado. Ahora, las imágenes confirmaban que la versión de los testigos era cierta. El barco se había partido en dos. El hallazgo fue un evento mundial. Las imágenes del Titanic en el fondo del océano recorrieron todos los noticieros y por primera vez se pudo ver el estado en el que estaba el barco. Gran parte de la estructura seguía en pie, pero el paso del tiempo y la presión del agua habían destrozado varias partes. Y dato de color, Ballard no fue al Atlántico solo para buscar el Titanic. En realidad estaba cumpliendo una misión secreta del gobierno de Estados Unidos para encontrar 2 submarinos nucleares hundidos en la Guerra Fría. Cuando terminó la misión, usó el tiempo que le quedaba para buscar el barco y lo encontró. Cuando las imágenes salieron a la luz, algunos de los pocos sobrevivientes que aún seguían con vida volvieron a dar testimonio, como Eva Hart, quien tenía 7 años cuando abordó el Titanic junto a sus padres. Su padre murió en el naufragio, mientras que ella y su madre lograron subir a un bote, al 14. Con el tiempo se convirtió en una de las testigos más activas sobre el desastre. Criticó duramente la falta de botes salvavidas y las decisiones de la tripulación. What was your reaction? What went through your mind? You found out that the Titanic had been found. Oh, well, of course. My immediate reaction was that I just as it always has been, that I hope they would never raise the Titanic. Because to me, just as a very ordinary individual, it is my father's grave, and I would rather it were left untouched. 2 años después, en 1987, la empresa francesa Ifremer hizo una nueva expedición al lugar. En esa ocasión, no solo se pudieron capturar las primeras fotos a color de alta calidad del naufragio, sino que además se recuperaron más de 1.800 objetos, pero de ese tema ya hablaremos en minutos. Las grabaciones de la expedición se transmitieron en un programa especial en vivo, con explicaciones detalladas de cada segmento del naufragio, exposición de varios de esos objetos recuperados, testimonios de sobrevivientes y hasta la apertura de equipaje también recuperado que hasta el momento nunca se había revisado. El programa completo dura 1 hora y media y lo pueden encontrar en YouTube. Ya iniciados los años 90 se hicieron varias expediciones más, incluida una con cámaras IMAX para poder mostrarlo en impresionante detalle y otra para poner placas conmemorativas.
Y por supuesto que con su descubrimiento surgieron un sinfín de teorías conspirativas. Algunas intentaban explicar la tragedia con versiones alternativas, mientras que otras directamente aseguraban que todo había sido un engaño. Una de las más populares sostiene que el barco que se hundió no era realmente el Titanic, sino su gemelo, el Olympic. Según esta versión, este último había sufrido un accidente meses antes y la White Star Line, en lugar de pagar por las costosas reparaciones, habría intercambiado los barcos y hundido a propósito al Olympic, disfrazado de Titanic, para cobrar el seguro. Sin embargo, vale aclarar, no hay evidencia alguna de que esto haya ocurrido. Los planos de ambos barcos tenían diferencias estructurales visibles y los restos en el fondo del mar llevan claramente el nombre Titanic en varias partes de la estructura. Otra teoría decía que el magnate financiero JP Morgan, dueño de la empresa matriz de la White Star Line, tenía un boleto para viajar en el Titanic, pero que canceló a último momento. Según esta versión, Morgan hizo hundir el barco a propósito para eliminar a sus rivales financieros, algunos de los cuales efectivamente murieron en el naufragio. Pero nuevamente no hay prueba alguna de que Morgan haya tenido algo que ver con la tragedia, y la idea de que un millonario necesitara hundir todo un barco con más de 2.200 personas a bordo solo para vencer a sus competidores es poco creíble. Además, Morgan canceló su viaje porque estaba enfermo y prefirió quedarse en Francia, algo que ya había hecho en otras ocasiones. Entre otras conspiraciones más descabelladas, algunos afirman que el Titanic fue hundido por un submarino alemán o incluso por una maldición egipcia porque se decía que a bordo había un sarcófago que traía desgracias, pero como era de esperar, ninguna de estas versiones tiene sustento real. En 1997, el Titanic volvió a hacer historia, esta vez no en el mar, sino en el cine. En ese año, James Cameron, director obsesionado con la exploración submarina, estrenó su película Titanic. La producción fue una de las más ambiciosas de la historia. Se construyó una réplica parcial del barco en tamaño real y Cameron realizó 33 inmersiones a los restos del Titanic para captar la esencia del naufragio de la forma más realista posible. El resultado, un éxito sin precedentes. La película fue un fenómeno global. Se convirtió en la más taquillera de la historia en su momento, recaudando más de 2.200 millones de dólares y ganó 11 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Sin embargo, como cualquier obra de ficción, se tomó licencias narrativas y se apartó de la realidad en varios aspectos. Si bien la historia de amor entre Jack y Rose es el eje de la película, estos personajes son completamente ficticios. Cameron los creó como representación de dos realidades opuestas en el Titanic, la juventud bohemia de tercera clase y la aristocracia atrapada en compromisos y apariencias. Sin embargo, cabe destacar, sí existió un Jay Dawson entre los pasajeros, llamado Joseph, un tripulante de la sala de máquinas. Además, el oficial William Murdoch es retratado disparando contra pasajeros y luego suicidándose, pero no hay pruebas de que esto haya ocurrido. De hecho, Murdoch fue clave en la evacuación y su familia se sintió indignada con la forma en que fue representado. Como compensación, James Cameron y la Fox donaron dinero a su familia y a su pueblo natal. Y si bien la película representa el pánico en las escenas finales, en la realidad el desastre fue todavía más brutal, y el ángulo final de inclinación de la popa probablemente no fue tan extremo como se muestra en la película, pero sí se elevó considerablemente antes de hundirse. Y por supuesto, uno de los debates más populares es si Jack podría haber sobrevivido en la tabla donde Rose flota tras el hundimiento, que por cierto no es una puerta, sino que es la parte de arriba del marco. Y por eso, en 2012, el programa Cazadores de Mitos recreó la escena y concluyó que podrían haber flotado juntos si hubieran usado sus chalecos salvavidas para estabilizar la tabla. Si no, el peso de ambos cuerpos los hubiera hecho estar en contacto con el agua helada. James Cameron incluso hizo su propio test en 2023 y admitió que Jack podría haber sobrevivido si hubieran probado diferentes estrategias, pero después dijo algo como: quizás Jack pudo haber sobrevivido, pero la historia trata sobre el sacrificio y el amor, así que se tenía que morir. A pesar de sus diferencias con la historia real, Titanic sigue siendo no solo una de las películas más influyentes del cine moderno y la obra que marcó a una generación en su percepción del legendario naufragio, sino que también la responsable de que tenga este momento grabado en el cerebro hace décadas. Y cabe destacar que la película de 1997 no fue la única en hacerse en relación a la tragedia, pero para hablar de este tópico, mejor que lo haga quien mejor lo sabe hacer.
Tan solo 29 días después del desastre, ni siquiera un mes, se estrenó Saved from the Titanic, protagonizada por Dorothy Gibson, una superviviente del naufragio, que ni bien bajó del barco, agarró un productor y le dijo: no sabés lo que me pasó, hay que hacerlo guita. Lamentablemente, esta película muda se considera perdida tras un incendio en los estudios Heckler en 1914. En 1929 se estrenó Atlantic, que no menciona directamente al Titanic, pero está claramente inspirada en la historia. Fue una de las primeras películas sonoras en abordar el tema. En 1943 se estrenó otra producción alemana, aunque esta vez de propaganda nazi, que presenta una versión distorsionada de los eventos y básicamente culpa a la avaricia británica por el desastre. Esta película tiene escenas muy similares a la de James Cameron, como la del hacha. Henry, du? Ja, das Schiff geht unter. Warte, ich hole dich raus. Perdón que interrumpa, dato de color. El director Herbert Selpin fue arrestado durante el rodaje de esta película por hacer comentarios críticos contra el régimen nazi y el ejército alemán, ya que durante el rodaje se usaron marineros del ejército como extras. Selpin se quejaba constantemente del comportamiento indisciplinado de estos soldados, que pasaban el tiempo acosando a las actrices y emborrachándose en lugar de trabajar. En una reunión de producción expresó su frustración en voz alta, criticando no solo a los marineros, sino también al liderazgo militar nazi. Uno de sus colaboradores, Walter Serlet Olfenius, que era guionista y tenía vínculos cercanos con el ministro de propaganda Joseph Goebbels, lo denunció a la Gestapo. Selpin fue arrestado e interrogado. Se dice que Goebbels le ofreció la oportunidad de retractarse, pero se negó. Al día siguiente, el director fue encontrado muerto en su celda. Estaba ahorcado con los tirantes de su pantalón. La versión oficial del régimen fue que se había suicidado, pero muchos historiadores creen que fue asesinado por órdenes de Goebbels para dar un ejemplo y eliminar cualquier crítica dentro del sistema. La producción continuó bajo la dirección de Werner Klinger, quien terminó el rodaje y luego fue estrenada en varios cines. Sin embargo, irónicamente, Goebbels terminó prohibiéndola en Alemania porque temía que las escenas de pánico y desesperación a bordo del Titanic fueran demasiado similares a lo que estaba viviendo la población alemana con los bombardeos aliados. Continuando, en 1953 se estrena un drama estadounidense centrado en las relaciones personales a bordo del barco, protagonizadas por Barbara Sandwick y Clifton Webb. En esta película, la escena del impacto con el iceberg resalta los daños bajo el agua. También destaca las explosiones de la caldera y, al igual que las anteriores, el Titanic se hunde en una sola pieza. Recordemos que, en esos años, aún no se había confirmado que efectivamente se había partido al medio. En 1958 se estrenó A Knife to Remember, basada en el libro de Walter Lord, aclamada por su precisión histórica en la representación del universo. Es la película en la que más se inspiró Cameron para la suya. Aren't you going to try for it, Mr. Andrews? Mr. Andrews! Won't you even make a try for it? Steady. Y quiero decir, porque ustedes no lo ven, que en el guión Damian Cook puso comillas en inspiró, acusando descaradamente a James Cameron de ladrón. Horrible Damian Cook. Algunas escenas se filmaron en el RMS Queen Mary, que se parecía bastante al Titanic, y otras fueron hechas con miniaturas tan bien logradas, que hasta fueron utilizadas en documentales posteriores. A diferencia de las otras, esta película hace bastante hincapié en el rol del Californian y en el Carpathia. En 1979 sale SOS Titanic, una obra de calle Corrientes, no, una película para televisión que narra la tragedia desde la perspectiva de diferentes clases sociales y, un año después, en 1980, se estrenó Race the Titanic, basada en la novela de Clive Cussler, que imagina el rescate del barco del fondo del océano. Isn't that a beautiful son of a bitch? Incredible.
Esta última fue un rotundo fracaso, costó $40 millones, una locura de guita para la época, y solo recaudó 7 millones. Para grabarla construyeron una réplica gigante del barco porque querían hacer todo con efectos prácticos en lugar de usar miniaturas. Hubiera sido más barato bajar al océano y llenar el Titanic con pelota de ping-pong hasta que flotara, dijo el autor de la novela original. En 1996 se estrena otra que se convertiría en una miniserie y actuó Catherine Zeta-Jones y tiene efectos increíbles. Turn! En 1997 se estrena la que conocemos todos, que también fue llevada a un musical, y luego se estrena La camarera del Titanic, una obra de Sofovich, no, una película, dirigida por Vigas Luna y que cuenta la historia de un hombre que se obsesiona con una camarera que trabajaba en el Titanic. En 1999, en Italia, llevaron la historia a la animación, por supuesto que nadie muere porque los ratones, que son los protagonistas, convencen a las ballenas y a los delfines de llevar a los tripulantes a la superficie. Quizás acá hayan alterado un poco los eventos reales, pero los registros de esa época son muy confusos, así que quién sabe. Y en el 2000 estrenaron otra adaptación animada que ofrece una versión más ficticia y menos trágica, protagonizada por un ratón, curiosamente similar a Mickey, y también incluye perros raperos. En el 2004 se estrenó la secuela de la primera de las animadas, Tentacolino, donde el Titanic está perfectamente construido y habitado por humanos submarinos. Esta película trata más sobre ratas nazis, sirenas y peces armados más que del barco en sí mismo. Y hasta incluye a la orquesta. En 2010 sale Titanic 2, La venganza de Jack, una película de muy, pero muy bajo presupuesto que imagina la construcción de un nuevo Titanic que enfrenta un destino similar en su viaje inaugural. Está escrita, dirigida y actuada por la misma persona. En 2012 salió una miniserie de 4 capítulos, que cada uno narra toda la tragedia desde perspectivas diferentes, y en el 2022 se estrena Titanic 666, que combina la leyenda del Titanic con elementos sobrenaturales. Prometí hacer una mezcla de Titanic y Destino Final, pero terminó siendo cualquier cosa. Y esto es todo lo que tengo que decir al respecto. Gracias por escucharme y los dejo con el número 1, con Damián Coco. Retomando con las expediciones, el hecho de que algunas empresas privadas quieran extraer reliquias para exhibirlas en museos o venderlas en subastas generó una gran controversia. ¿Era ético recuperar objetos de un sitio donde murieron más de 1500 personas? Para muchos, el Titanic era una tumba submarina que debía permanecer intacta, pero para otros era una oportunidad única de estudiar la historia de cerca. A lo largo de los años se han rescatado más de 5000 objetos del Titanic, algunos de ellos extremadamente valiosos. Se encontraron collares de perlas, uno con el diente de un megalodón, anillos de diamantes, relojes y hasta hay botellas aún selladas que siguen en las bodegas del barco. Y quién sabe qué tantos otros siguen perdidos en el fondo del océano. Sin ir más lejos, el collar con el diente del megalodón se encontró recién en 2023. Se desconoce totalmente quién fue el dueño, ya que no figura en los inventarios comunes. Más allá de las pertenencias de los pasajeros ricos, el Titanic transportaba carga realmente interesante. Por ejemplo, llevaba una valiosísima copia de un libro de poemas persas encuadernada en oro y adornada con 1050 gemas, que iba destinada a un comprador en Nueva York. También entre la carga había unas 76 cajas de sangre de dragón, una rara resina roja extraída de palmeras de las Islas Canarias que se usaba como barniz y tinte de lujo en muebles y cosméticos. Con el tiempo, los objetos del Titanic han alcanzado precios altísimos en subastas. Más allá del violín y la carta mencionados anteriormente, el reloj de bolsillo de Jacob Astor IV se vendió en 2024 a unas 150.000 libras. El de Edmund Stone, un mayordomo de primera clase, se vendió en 2008 por $197.000. Ese está detenido a las 2:16, horario exacto en el que Stone cayó al mar. Hasta el plano de 10 metros utilizado en la investigación oficial se vendió. Fue en 2011 y se subastó en $358.000. Y más de un siglo después del hundimiento, la empresa Ocean Gate, que ofrecía viajes turísticos al Titanic por $250.000, fue protagonista de una nueva tragedia.
El 18 de junio de 2023, el submarino Titán descendió con 5 personas a bordo. Entre ellos estaba Stockton Rush, el fundador de la empresa. 1 hora y 45 minutos después de sumergirse, el contacto con la nave se perdió. Al instante se inició un operativo de búsqueda que duró varios días, pero pronto se confirmó lo peor. El Titán había implosionado debido a una falla en su estructura. La tragedia desató una ola de críticas. OceanGate había ignorado múltiples advertencias de expertos sobre la seguridad de este submarino, y Rush incluso había declarado en entrevistas que la seguridad era un obstáculo para la innovación. A diferencia de los sumergibles tradicionales que están hechos de acero o titanio, el Titán estaba construido con fibra de carbono, un material liviano pero poco fiable para soportar la presión extrema del fondo marino. El Titán implosionó en milisegundos sin dejar oportunidad de reacción a sus ocupantes, y más de 100 años después del hundimiento, hay quienes todavía quieren traer al Titanic de vuelta. Uno de ellos es el multimillonario australiano Clive Palmer, quien en varias ocasiones ha anunciado su intención de construir el Titanic 2, una réplica moderna del barco original. En 2012, Palmer anunció por primera vez su idea de construirlo con el mismo diseño y lujo, pero con la tecnología y medidas de seguridad modernas. Según sus planes, el barco seguiría la misma ruta que el Titanic original. El proyecto se retrasó varias veces, pero en 2024 Palmer volvió a confirmar que seguía en pie y que esperaba que el Titanic 2 zarpara en los próximos años. Pero hasta el momento, ninguna construcción comenzó y todo parece indicar que jamás lo hará. Cabe destacar que los transatlánticos como el Titanic dejaron de existir cuando los viajes en avión se volvieron más rápidos y accesibles. En la actualidad, la evolución moderna de estos barcos son los cruceros, pero están diseñados más para el turismo que para el transporte de pasajeros entre continentes. De hecho, estos cruceros son hoy en día mucho más grandes que el Titanic, como el Symphony of the Seas o el Wonder of the Seas, que pertenecen a Royal Caribbean, la compañía de cruceros más grande del mundo. Tienen casi 100 metros más que el Titanic y capacidad para hasta casi 7.000 pasajeros. Además, poseen parques acuáticos, simuladores de surf, un parque con árboles reales, canchas de deportes y un teatro gigante. El Icon of the Seas, por su parte, es el barco más grande del mundo actualmente, también de Royal Caribbean. Este crucero rompió récords en tamaño y capacidad, con una longitud de unos 365 metros y capacidad para 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes. Y mientras estos gigantes navegan sobre el mar, debajo de él, el tiempo se devora al Titanic. En una expedición realizada en julio de 2024 por RMS Titanic Inc., se constató un deterioro significativo en la estructura del barco. Una sección de aproximadamente 4,5 metros de la barandilla de proa, famosa por su representación en la película de James Cameron, se desprendió y ahora yace en el fondo del océano. Y es que algunas bacterias devoradoras de metal, como la Alomonas titanicae, que fue descubierta en los restos, están destruyendo la estructura. En los últimos 30 años, partes del barco que antes eran visibles ya colapsaron por completo y se estima que, en menos de 30 años, los restos del Titanic podrían desaparecer casi por completo. Pero su historia, en cambio, sigue y seguirá en la superficie, recordándonos la fragilidad de la vida en medio de la inmensidad del océano. Además, es una historia que no deja de escribirse. Con cada expedición y con cada descubrimiento, el Titanic sigue revelando secretos y generando nuevas historias y, por qué no, tragedias. La historia del Titanic va a seguir flotando, no solo en esa gran película y en tantas otras que se buscan hacer, sino que también en relatos, museos, exposiciones, libros, en la obsesión por traerlo de vuelta y en los cientos de videos de YouTube que vi para poder, finalmente, hacer el mío.